de vuelta. Mientras ustedes disfrutaban con esos anuncios publicitarios, yo estaba hojeando el libro, Raquel, que les quiero recomendar, porque toca nuestro turno de recomendar libros. Me encanta porque ya dices nuestro turno. Nuestro, hombre, es que ya que he conseguido por fin... No, he Además, conseguido yo estoy muy orgulloso. hacerme mi huequito. Hoy no sé si voy a estar tan orgulloso con lo que traes, pero bueno, como yo tengo salidas para todo, me preparo. En cuanto lo he visto, me he preparado una cosa. No te voy a adelantar nada. Vale. Quiero recomendarte y recomendar a la audiencia este libro, como siempre, barriendo para mis temas. Algún día me traerás un libro con colorido, un libro con luz. ¿Será un libro que no hay color aquí? Vamos, al principio de la oscuridad, si ya con eso que me estás Al contando. principio de la oscuridad, viaje a lo más profundo del misterio. Está escrito por Carlos Largo, que es uno de los reporteros del programa Cuarto Milenio. Tus amigos. Sí, exacto. Y además es un libro que a mí me gusta mucho por dos motivos. El primero es que son investigaciones suyas de campo, entonces yo me siento muy identificado de ir a los lugares con tu grabadora, tu libretilla para apuntar cosas, tu cámara de fotos y preguntar a los testigos. Hace un recorrido prácticamente por toda España en este libro, detallando casos que él mismo ha investigado para el programa. Para el programa. Casos que todo el mundo pues seguramente conocerá. Hay uno, a mí me gusta mucho, uno de unas monjas de Burgos, que están los cadáveres. Encontraron unos cadáveres de unas monjas de hace un montón de años. ¿Sí? Y hay una historia muy interesante de supersticiones, de una maldición. No se sabe muy bien de qué murieron esas monjas. Vaya. Esa es una de las muchas historias que incluye este libro. Y te he dicho que había otro motivo más por el que me gustaba mucho. Y es porque cada una de las historias, viene a ver si la encuentro, viene con un código QR. Y así si tú quieres saber más, pues pasas tu móvil por la... Y puedes ver el... No sé si se ve ahí. Sí, el código ahí. Ajá. Se ve el código QR, pasas el móvil y puedes tanto ver el reportaje de Cuarto Milenio en el que salió la historia, como también si hay algún programa de radio, algún podcast que trate esta historia, también te lo identifica para ampliar conocimiento. Al final el grupillo este que os gusta el misterio vais a ser más de los que yo pensaba, ¿eh? Somos muchos, ¿eh? Y hay mucha gente, mira, voy a enseñar a la cámara el Sí. código QR. Me parece muy original. Sí, Todo sí. un libro muy documentado, con multitud de fotos, y que en el misterio, Raquel, somos muchos. No, Lo que me pasa sorprende. es que hay gente que reniega un poco. Que le gusta, pero no lo reconoce. No... Yo lo digo abiertamente, ¿eh? No me gusta. Sí, pero yo sé que a ti no te gusta, pero hay gente que dice que no le gusta y en el fondo le gusta. Y luego está en vuestro grupo de WhatsApp. Exacto. Del misterio. Y hay muchos prejuicios con personas que creen que aquí en este tipo de libros o en el programa de Cuarto Milenio solo se habla de fantasmas y se intenta convencer a la gente y no es así. Yo invito a todas esas personas a que... Se intenta dar explicaciones, eso es lo que digo, por lo menos por tu parte siempre intentas darle un toque de realidad. Tanto en el programa como en los libros de las personas que investigan estos temas se intenta siempre buscar la explicación más racional. Otra cosa es que no la haya, pero no se intenta convencer a nadie, tienes que creer en esto, tienes que creer en lo otro, y eso pues los detractores de estos temas yo no lo llevan muy bien. Sí veo bien, ya ves que sabes que a mí todo lo que tiene que ver con oscuridad, misterio, muertes, intento tenerlo lejano, Sí. pero va y te tengo a ti todos los días en mi vida. Veo bien que cuando se habla de algún lugar que ha pasado algo en concreto, es publicidad buena para ese lugar, porque se le está dando a conocer. Entonces, me extraña que hay personas que lo traten con rechazo, como no digas eso porque puedes perjudicar al pueblo, a la ciudad. Todo lo contrario, yo creo que es bueno, porque... Pues te va a sorprender lo que te voy a decir, Raquel. Aquí en Almería hay un par de historias que no hemos podido sacar a la luz porque ocurren a lo mejor en un hotel que está abierto o en una casa rural y sus dueños piensan que eso va a ser negativo. Y es todo lo contrario. Todo lo contrario. Hay mucha curiosidad en torno al mundo del misterio. Ya lo estamos viendo cada vez que hacemos un reportaje en Fiñana, que hablábamos el otro día. Y la gente va. Claro, en Alcolea pasó lo mismo con las luces de Alcolea, que un montón de gente fue al pueblo y eso es muy bueno. Los refugios, la gente ha conocido mucho los refugios a través de Eusebio, a través de ti. Es que, claro, y el propio Teatro Cervantes. El Teatro Cervantes hay gente con que Conchita, va con la curiosidad para ver si se encuentran con Conchita, claro. Y el Teatro Cervantes cada vez va a más. O sea, no, perjudicial, ¿no? Todo lo contrario, pero bueno. Todavía hay alguna mente que... Ya, no, pues a esas mentes les decimos que no, que es bueno, y más ahora que tantas cosas que hacer. ¿Me toca?
Te toca. Sí, bueno, el otro día comentamos hace unos cuantos programas lo importante que es que nuestros pequeños, bueno, yo siempre lo digo, se les inculque en la literatura y en la lectura desde bien pequeños. Aún no sabiendo leer, los niños tienen que tener sus libros, y tienen que palpar libros y hay que hacerles leer todas las noches un ratito con su mamá, claro con su papá, con quien sea. Yo, eso lo hace muy bien. Gracias, otras cosas no, que al menos me diga algo bonito. Y hablamos de los... Es verdad que yo voy recomendando cuentos, normalmente suelen ser muy actuales, muy de ahora, Pollo Pepe, El monstruo de los colores. Oye, es el momento de los clásicos. Todos los niños tienen que tener un libro en el que se recojan los clásicos, los cuentos clásicos. Yo he traído este porque este es el de mi hijo, este es el de Marcos. Y en este cuento está Blancanieves, El libro de la selva, Juan y las habichuelas mágicas, Bambi, Caperucita Roja... No sabes lo que acabas de hacer. ¿Por qué? Porque voy a aprovechar para contarte la verdadera historia de esos cuentos, porque no son tal y como vienen ahí. ¿Cómo que no? No, que Mira, por favor, bueno, papis y mamis, estos libros son muy importantes que los tengan vuestros hijos, relacionados con los cuentos clásicos de toda la vida. Además, este tiene una peculiaridad, que es a través de pictogramas. Ah, qué chulo. Sí, entonces... va relacionando siempre los textos con dibujos para que para los niños más pequeñitos sea más fácil ir leyendo e ir conociendo los personajes. Da igual, porque es el que yo tengo, da igual. Es importante que nuestros niños tengan los libros de ahora, los cuentos de ahora, pero también los clásicos, los que hemos leído nuestro padre, nuestros abuelos y todos, ¿vale? Y ahora, dime. Es que estoy leyendo la contraportada. Sí, de todos los cuentos que le voy a poner. A ver, ponlo. Sí. Y es que son los clásicos. No sé por dónde empezar, Raquel. Me la vas a ir destrozando. Caperucita Roja. ¿Qué le pasa a Caperucita Roja? Una niña preciosa. Que sepas que en el cuento original, ni existía el lobo, o sea, perdón, ni existía el leñador, ni existía la abuelita. Era un cuento de una niña que iba al bosque, el lobo la engañaba, se perdía en el bosque y se la comía. Sí, hombre. Ese es el cuento de Caperucita Roja. Otra cosa es que lo hayáis querido adaptar según vuestros intereses. Blancanieves era de los 7 enanitos, ¿no? Sí. Bueno, pues Blancanieves, que creo, si no me equivoco, porque tú te has leído estos cuentos. La madrastra, la larga. Sí, exacto. Claro. Al final, ¿sabes lo que hacen con la madrastra en el cuento original? ¿Qué? Le hacen bailar sobre fuego para que se muera. Empieza a arder desde los... Blancanieves no puede hacer eso. Desde los pies. Y Blancanieves, no sé si en el cuento que tú te lo sabrás, te lo has leído, ¿qué pasa? Que muerde una manzana. Sí, cae. Lo que ocurre realmente es que se traga la manzana y se ahoga. Y Blancanieves le hacen hasta un ataúd. Y sí, los 7 enanitos, eso sí. Sí. Y ¿sabes cómo despierta? Con el beso del príncipe. No, despierta porque el príncipe se la lleva para enterrarla y con el trote del caballo la manzana sale de la boca. Se había atragantado y sale de la boca. Está sorprendido. Lo de la Bella Durmiente no te lo voy a contar porque no es hora, no es horario para poder contártelo y te lo digo en serio, así que pasamos ese. ¿Qué más te puedo...? ¿Qué más me puedes destrozar? Vamos, va. La Cenicienta es muy graciosa. En la Cenicienta, que es la del zapatito, sí. Vale, pues la hermanastra, ¿sabes lo que hacían para poder meterse el zapatito en el pie? Se amputaban los dedos, ellas. Sí, es un cuento un poco macabro. Pero tú me estás contando del cuento en sí. Original cómo lo escribieron. Vale, esto ya yo tengo los que todos conocemos, que son los normales. Son adaptaciones, de verdad que no son los originales. Son adaptaciones que se han ido haciendo para... Suavizar las cosas, claro. ¿Cómo le vas a decir a un niño que le están amputando los dedos de los pies para que se meta el zapato? Bastante. ¿Tú te acuerdas de, por ejemplo, de Mowgli, el del libro de la selva? Claro, el libro de la selva también está aquí. Claro, ¿sí? El libro de la selva, por supuesto. Pues, ¿sabes cómo termina ese cuento realmente? Mowgli, enfadado porque todo el mundo lo rechazaba, habla con unos elefantes y los elefantes arrasan el pueblo que había rechazado a Mowgli. Y de hecho el pueblo termina siendo ingerido por la selva y desaparece. Me quedo con mis cuentos, Alberto. Anda. Pero pues hay una serie de televisión que se llama Grimm, que es está basada en la historia de los hermanos Grimm, que son los escritores de muchos de la gran mayoría de estos cuentos. Muchos de estos cuentos. Sí. Y cuentan la historia real. Es un poco tipo Expediente X, de ir resolviendo casos, pero casos basados en las historias reales de los cuentos. Papis, mamis. No le hagan caso, Alberto. Los clásicos. No hagan caso. Que lean todas las noches sus hijos. Los clásicos. Y lo de la Bella Durmiente no te lo puedo contar. Eso me lo cuentas a la vuelta, ¿eh? ¿Voy a tener pesadillas esta noche? Sí, bastante. Así que mejor, vamos a dejarlo ahí, no te he dicho nada. Y ustedes ni siquiera investiguen, por favor. Y se lo digo en serio.
Bueno, vamos, después de este momento extraño que hemos tenido con la recomendación. Ya te digo, ya no recomiendo un cuento más. Sí, me gusta que recomiendes. Sigue recomendando. Bueno, ahora sí que toca nuestra siguiente sección, claro, que es Almería como protagonista. Bueno, y ahora sí que nos vamos a poner un poquito más serios, porque vamos a hablar de un libro, de un escritor de Almería, que ya nos acompaña aquí, Antonio Muñoz. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y viene a contarnos, a enseñarnos, a mostrarnos un libro que es una vivencia personal. Una vivencia personal que no es agradable, pero que seguro que a partir de este libro una de las cosas que intentas conseguir es que la gente se conciencie y contar sobre todo tu experiencia. Estamos hablando de Crónica de una leucemia. Exactamente, ese es el título de mi libro. Bueno, yo los objetivos que persigo con mi libro es, uno como tú has dicho, es concienciar, sensibilizar a la gente de la importancia que es... De donar médula. Sí, donar médula. Uno de los motivos por los cuales escribí este libro es ese mismo, el de concienciar, porque la gente tiene mucha desinformación en cuanto a lo que es la médula ósea. Por ejemplo, a mí me preguntaban que si me tenían que rajar la espalda al principio o si te tienen que pinchar en el hueso. Esto ocurría antes, hace ya mucho, pero esto acabó. Ahora simplemente se realiza mediante un método que es muy parecido a la donación de plaquetas, que se denomina citoaféresis, y que no tiene ningún riesgo para la salud. La citoaféresis consiste en que tienes que inyectarte un factor estimulante de la médula ósea, igual que te inyectan los diabéticos se inyectan la insulina, se inyecta ese factor que hace que la médula ósea, sin madurar, salga del interior del hueso a la sangre. De tal forma que a los 5 días, pinchándote, inyectándose ese factor de crecimiento, a los 5 días hay suficiente médula ósea en el torrente sanguíneo para ponerte una vía en un brazo y otra vía en otro antebrazo, te saldrá sangre, te saldrá médula ósea y un aparato se encarga de filtrar, de separar la médula ósea de la sangre vuelve a recircular, la médula ósea precipita en una bolsa y ahí se queda. La médula ósea entendida, porque yo la llamo, mucha gente no entiende qué es la médula ósea es la presangre, lo conocemos comúnmente como el tuétano, que es donde madura la sangre. Entonces el riesgo es cero. No, pero sí que hay bastante desinformación. Claro, es lo que iba a decir, que lo que tú acabas de explicar, Antonio, así tan fácil, en un minuto, la gente no lo sabe. Y puede provocar ese rechazo, que por eso es tan importante trabajos como el tuyo, el darle promoción, que se vea, que se lea, para que la gente sepa que no es lo que puedes tener claro que no. Es que era uno de los motivos, porque la gente preguntaba y la gente no sabe, y realmente hay una desinformación con el tema que hay que cubrir, entre otras muchísimas cosas que hablo del libro. Otra es sensibilizar, por ejemplo. Un trasplante de médula ósea es más efectivo cuanto más joven es el donante. Hombre, siempre mayor de edad, mayor de edad evidentemente, pero un trasplante de médula ósea siempre va a ser más efectivo y tendrá más éxito cuanto más joven es el donante. Entonces, la idea del libro es que llegue, también como hemos hablado de los cuentos infantiles, pues que llegue a mucha gente joven, concienciar, cambiar el chip, decirle que no es peligroso, que el riesgo es cero. Riesgo había antes, que al donante se le quedaba la médula ósea, pero ya es que eso a partir de citoaféresis, de este método para extraer la médula ósea, ya no existe ningún riesgo. Y cualquier persona lo puede hacer, me refiero. Hombre, no todo el mundo, porque hay gente que evidentemente porque tenga algún tipo de algún problema de salud que tenga, por ejemplo, diabetes tipo 1, pues no podría hacerlo, o que transmita enfermedades infecciosas. Pero en general, lo que es una persona sana no tiene que tener... No hay ningún problema. Está la letra pequeña, vamos a decir, de personas que tengan la sección de la vena un poquito pequeñita, y entonces hay que hacer otro método, pero tampoco tiene ningún riesgo. O sea, el riesgo es cero. Vamos, si yo cuento en el libro todo lo que me ha pasado, y después de todo lo que me ha pasado la gente se va a asustar por aguja o por tal, ahí está, pues no. Pues no hay ningún... el riesgo es cero, el riesgo es nada.
Cosas que más cuento en el libro, pues en el libro cuento... madre mía. ¿Es tu propia experiencia? ¿Todo? Sí, es la experiencia desde que me empiezo a sentir mal. Esto es porque la gente me preguntaba... ¿Y te sientes mal? ¿En qué te hace? Claro, eso es lo que me preguntaban. Sí? Por eso, ¿qué te preguntaban? ¿Para qué La gente preguntaba que cómo te notabas, que qué te sentías, que qué tal... Yo hago un prólogo porque la libertad de expresión es un derecho que se debe ejercer con responsabilidad, ¿de acuerdo? Yo que conocimos a Sandra Ibarra cuando ella tuvo leucemia también y tal, yo... los premios del Círculo Rojo. En los premios del Círculo Rojo ella tuvo leucemia y yo leía su libro, leí su libro de las cuentas de la felicidad y yo decía, claro, cuando yo estaba malo, y yo decía, esto me puede pasar a mí, y esto no lo conozco, y esto tal, y esto... Y me dio un cierto, con todo el cariño del mundo a Sandra Ibarra, pero me daba un cierto de miedo, de decir, esto me puede pasar a mí, esto me puede pasar a mí. Entonces, con toda la experiencia, ingresado en Córdoba, ingresado aquí en Torre Cárdenas, te das cuenta que cada tipo de cáncer o cada tipo de leucemia es un mundo. Es igual, yo siempre, salvando mucho de las distancias, digo, es como un resfriado. No es como un resfriado, pero hay gente que estornuda. Sí. Y estornuda y parece que se va a llevar toda la habitación por delante, y hay gente que estornuda y ni se nota. Sí. Entonces, salvando mucho la distancia... Sí, que en cada persona puede actuar de una forma u otra. Exactamente, incluso en un par de gemelos podría ser totalmente diferente. Y claro, el caso es, yo pongo en el libro que la libertad de expresión es un derecho que se debe ejercer con responsabilidad. Hablar de un tema, plasmar esto en un libro y publicarlo, puede ser, digamos, puede llevar a la gente a que le dé más miedo, sí, a que tal. Que puede hacer el efecto contrario. Sí, es muy delicado. O al revés. Sí, o al revés, exactamente. Si hay una dicotomía, hay una dicotomía porque, claro, es irónico, al fin y al cabo. Sí. Pero muchas veces lo que hace Sandra Ibarra, lo que he hecho yo, es decir que muchas veces esto también se supera. Claro. Por eso hay que contarlo. Claro. Por eso hay que contarlo. Ay, no nos podemos quedar solos. Sí, aquí hay muchos elementos que con lo de, por ejemplo, con el libro de Sandra Ibarra, con otras personas que han estado conmigo ingresadas, son elementos que identificamos, pero que se construyen de manera diferente. Entonces, claro, yo digo eso en el libro para que la gente, en principio, porque es un tema muy delicado y no quiero que la gente se asuste y tal. Y cada leucemia es un mundo, pueden pasar 1000 cosas, solo cabe decir, pues a mí me pasó esto, a mí también, pero me pasó esto, tal. Claro, hubo una cierta diferencia. ¿Este libro a quién va destinado? ¿A quién va dirigido? Este libro... ¿Quiénes son los lectores de Crónicas de una leucemia? Lectores es el que quiera leerlo, el que se atreva a leerlo. Yo pongo en el libro que lo mismo que yo tengo valentía para escribirlo, he hecho coraje para escribirlo, la gente tiene que tener... Sí, tiene terapéutico escribir también, muy terapéutico. Pero hay que ser muy valiente para hacer un libro también hay que tener valentía para leerlo. Porque un título que tenga Crónica de una leucemia, esto puede echar mucho para atrás. Yo estuve a punto de no sacarlo, estuve a punto de no publicarlo. Ya mi hermano y amigos me dijeron, claro que sí, porque tienes que contar que muchas veces esto también se supera. Claro. Hablando con Sandra Ibarra, dijo Sandra Ibarra, pero bueno, es que al final es bueno, tienes que contarlo, hay que contarlo. Su libro es Las cuentas de la felicidad. Y de hecho el tiempo te ha dado la razón porque veo que es una segunda edición. Sí, hay una segunda edición con el Círculo Rojo, no me suena. ¿Quién serán? ¿Quién serán? Y bueno, y claro, muchas veces hay que contar todo. Esto es duro. Es duro y escribirlo es duro. ¿A quién va dirigido? Pues a todo el que quiera informarse. Porque en el libro, aparte, cuento también la historia de personas que no lo pudieron conseguir y a las que le dedico el libro. Claro. Son historias muy emotivas. Esto no es solo... Hay gente que me ha dicho, me parece un tratado de medicina. Y quizás me he pasado mucho explicando muchísimas cosas. Hay enfermedades que derivan de un trasplante de médula ósea, que es la enfermedad de injerto contra huésped, que tampoco la conoce nadie, y había que darle notoriedad. Hay gente que le ha cambiado el grupo sanguíneo a raíz de un trasplante de médula ósea. Y claro, y la gente tampoco lo sabe, y le choca. Incluso ahora que estoy con oposiciones de biología y geología, lo comenté en la academia, y que hay biólogos y tal, y les chocaba porque no lo sabían. No lo sabía. Entonces, aquí encontramos tanto tu experiencia, lo que has pasado, como a la vez un trabajo de investigación, ¿no? Me refiero a que das datos. Y de divulgación. Sí, exacto. Tú ofreces datos. Pero totalmente. Ahora me la ha pedido una profesora de secundaria y se la va a pasar a sus alumnos.
La idea ahora es ir por los institutos y concienciar a los niños de hacerse donante médula ósea, de cambiar el chip. Igual que se educa en valores como igualdad de género, habría que esto interiorizarlo y saber que es sencillo donar médula ósea y que no tiene ningún riesgo. Aquí, yo qué sé, ¿qué más cuento? Hablo un poquito de alimentación anticáncer, pero bueno, alimentación anticáncer... Sí, es un tema... pero estar sano siempre es bueno, y comer bien, sí, comer bien, hay que recomendarlo. Sí, cuanto más una dieta antioxidante, hacer ejercicio y todo eso, pero bueno, no te libra de nada. No te libra de nada, no es. ¿Qué más puedo contar de mi libro? Un montón de cosas. Pues es gordito, o sea que tu experiencia... Sí, bueno, eso, la primera entrevista que me hicieron, ¿pero todo esto has pasado tú? ¿Todo esto? Este grueso has pasado tú, digo, madre mía. No, pero claro, también como hablo de un niño marroquí, que le dije a mi hermano que porque yo no sabía la historia completa, no me la habían querido contar para que no me afectase. Claro. Y le digo, había más gente de Almería conmigo ingresada. Por ejemplo, había una muchacha, Rebeca, de Vélez Rubio, que no lo pudo conseguir. O, por ejemplo, Osama, que era un niño marroquí que se había criado en unos maizales en el norte de África y que tenía hemofilia. Y hubo que hacerle un trasplante de corazón, pero lo llevaron a Melilla, pero allí no podían hacer un trasplante de corazón, lo derivaron al Reina Sofía, y el muchacho estaba asustadísimo, un niño de 4 o 5, asustadísimo. Vivía con nosotros ahí en Córdoba, bueno, vivía en la puerta, era vecino nuestro. La madre no sabía hablar castellano y claro, y el niño estaba tan asustado de todo lo que le habían hecho. Y claro, mi hermano y yo nos descargamos todos los juegos de videoconsola. Claro, el niño, dos juegos con los que hemos jugado de pequeñito, de recreativo, y el niño le encantaba, no lo había visto en su vida y no hablaba, no decía nada. Y un día mi hermano se hizo congeniaron los dos y llegó a decir hola. No nos podíamos creer, decía hola, y de estar callado, digo, madre mía. Y historias como esas también de Alfonso y mucha más gente que la ha querido recordar también en el libro, por eso el libro también es tan grueso y todo el rollo, o sea, no todo es malo. Cuenta un poquito. Antonio, desde aquí, yo sé que hablo en nombre de Raquel, te damos la enhorabuena por el libro, por tu valentía, por tu generosidad de intentar concienciar a la gente de que hay que donar médula y de aclarar ciertas dudas que por prejuicio o por desconocimiento podamos tener. Ha sido un placer tenerte aquí en los estudios de Interalmería. Muchas gracias. El placer es mío. El libro, tendríamos que decir que todos los recaudados lo dono a la Fundación Carreras, que ya he vendido voy camino de 600 libros y he donado 3.000 euros. Un motivo más para comprarlo. Además, la Fundación Josep Carreras, la que conocemos mucho en porque hicimos un congreso del misterio hace una semana y todo lo que recaudamos fue para ellos. Hacen una labor muy importante. Y que lo pueden Así que motivo más para comprar este libro, Crónica de una leucemia. Que la gente lo Antonio compre. Muñoz. Muchas gracias. En la Picasso lo pueden encontrar. ¿Vale? En la Picasso. Claro que sí. Gracias. Y Raquel, nosotros pues tocan unos minutillos de misterio. Pues vamos a ver. Vamos con la Almería Misteriosa. Hoy nos vamos a trasladar, Raquel, al pueblo de Terque. De Terque. A mí, después de que me haya destrozado todos los cuentos infantiles... Un pueblo muy bonito y que deberías conocer. A ver, sí, Terque, no lo conozco. Sí. Tiene un jardín botánico espectacular, un pueblo muy bonito, muy bonito. Sí. ¿Sí? Y allí hay una cueva, en la parte final del pueblo, a la salida, que es la Cueva de la Virgen. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se la conoce así? Porque en el año 55, supuestamente, unos niños pequeños, durante la primavera, vieron a la Virgen en esa cueva. Sí. Imagínate como grandes casos que nos vienen a la mente, Fátima, Lourdes... Claro, Fátima directamente. Unos niños pequeños que ven a la Virgen. Aquello, imagínate, Almería profunda, esa época, y se empieza a correr la voz y comienza a ir la gente a ver qué hay en esa cueva donde los niños supuestamente ven a la Virgen. Los niños aparentemente hablan con ella, la gente empieza a ir allí, hay gente que comienza a decir que también la ve, hay gente que cae en extraños trances y éxtasis, hay gente que de pronto dice que le ha pedido cosas y se la han concedido, y también el efecto contrario, hay gente que llega a esa cueva y a lo mejor no puede entrar porque algo no le deja pasar, algo invisible. Llega esto a tener tal magnitud que, claro, la Iglesia se enfada
porque decía el cura, empieza a decir que por qué la gente va allí y no a la iglesia. Y no va a misa. Entonces, el alcalde de la época decide, por presión un poco popular, derribar la cueva. ¿Qué dices? Sí, y esto te va a gustar. Y contrata a una excavadora de un pueblo cercano, un hombre con su excavadora, que llega allí a la cueva para derruirla. Y justo cuando llega y va a darle el golpe para derruirla, la excavadora se rompe. Una casualidad. Entonces llaman a otro operario de otro pueblo que viene a Terque con su excavadora, horas después, y justo cuando llega allí a derruir la cueva, la excavadora se para. Aquello se toma como una señal de que esta cueva no puede derrumbarse. ¿No estaría alguien cortando los cables de la excavadora? Tú siempre, es que eres como... ¿Sabes lo que te iba a decir? Eres como Pepito Grillo, pero es que me viene a la cabeza la verdadera historia de Pinocho. No. ¿Sabes qué pasó con Pepito Grillo? Solo te voy a decir una cosa. A Pepito Grillo, Pinocho lo aplastó del coñazo que le daba. Perdona la expresión. Y yo soy como Pepito... Sí. Y tú eres como Pinocho. Y Pinocho, el pobre, al final no acaba tan bien ni tan feliz como en su cuento. Bueno, ¿qué te gusta desviarme? Los temas. Las dos excavadoras, Nanay. Sí. Nuestros compañeros seguro que pueden poner una serie de fotos de la época donde se ven a los propios niños, a la gente entrando en éxtasis, imágenes reales de esa cueva. Hay algo importante en toda esta historia, y es que, al revés que en Fátima o que en Lourdes, sí, ahí no se comercializa con esto. Nadie hace negocio de ninguna forma, no se venden estampitas, no se venden recuerdos, nadie. Y la gente acude allí por voluntad propia y es un fenómeno que se repite hasta el día de hoy. A día de hoy hay gente que va a esa cueva a pedir algo. Entonces la cueva no llegó a... No, la cueva existe, nunca. Se puede visitar y es un lugar con una energía muy, muy especial. ¿Sí? De hecho, yo conozco personas cercanas a mí que en la cueva han vivido algún tipo... Mira, ahí podemos ver a los niños que supuestamente vieron la Virgen. Luego aquello se desvirtuó un poco porque... se intentaron sacar provecho, personas ajenas a estos niños, intentaron sacar provecho del asunto y al final todos estos niños se tuvieron que ir, bueno, ya siendo adultos, se tuvieron que ir a otros sitios. Aunque me cuentan que de vez en cuando vienen a Terque. La Virgen supuestamente le mandaba mensajes a los niños. Incluso un mensaje que le dijo a uno de los niños es que le transmitiera al obispo de Almería, que iba a ir al Concilio Vaticano II, que le transmitiera un mensaje para que se lo dijera al Papa. El mensaje era, los sacerdotes van camino de la perdición. Y al parecer, no se lo transmitió. Y, casualidades o no, días después murió el obispo de Almería. ¿Ah, sí? Y la persona que había sido el mensajero, es decir, su mano derecha del obispo, también falleció días después. Y hay quien asocia en Terque a que esto tiene que ver por no transmitir el mensaje. La Virgen vaticinó, por ejemplo, que Terque sería un pueblo conocido en todo el mundo. Y es curioso porque hay gente que asocia a mis libros y al reportaje que hicimos a Cuarto Milenio con esta profecía. Sí. Porque ha salido Terque en la tele. Claro, se está moviendo. Cuarto Milenio se conoce también fuera de, sobre todo en los países hispanohablantes, y conocen esta historia, conocen Terque y han venido a Terque. Y vienen a Terque a conocer la cueva de la Virgen. Y te decía que hay gente que va a la cueva y vive experiencias un poco especiales, en el sentido de que sientes una paz tremenda, parece que el tiempo no pasa y pasa más rápido de la cuenta. Pero la Virgen ya no ha vuelto a aparecer. Hay gente que dice que la sigue viendo, sí, pero no hay tanto fervor como en aquella época. Aquello se intentó cortar de raíz, no se pudo tirar la cueva. Y hay testimonios de personas a las que dicen que la Virgen le ha ayudado, a la Virgen de Terque. Y mucha gente que va a esa cueva. ¿Iremos un día de paseo? Sí. Aunque sea para ir vamos a la cueva, comemos. Claro, sí, vemos el jardín botánico, que claro, está muy bonito. Y disfrutamos de Terque, que es uno de los pueblos más interesantes de Almería. Y además... No lo conozco, ¿no? Y además, un consejo. Hay un museo etnográfico en Terque que es una pasada. ¿Sí? Sí. Recrean toda la vida de años atrás. Incluso recrean cómo era una escuela a principios del siglo pasado. Y está chulísimo. Recrean una farmacia. Está espectacular. El Museo Etnográfico de Terque. Ya saben ustedes, una recomendación para el próximo fin de semana. Tú te vienes también, ¿verdad, Raquel? Sí, y ya en caso pasamos así de lejillos por la cueva. Sí. Y nos vamos también porque el programa termina la semana que viene y de camino te voy a contar la historia de
de La Bella Durmiente. Después de lo que me has dicho de Pinocho, porque he entendido que me quieres aplastar. No, yo te he dicho cómo acabó Pepito Grillo. Pues así voy a que acabar. no es el cuento, no es como te lo han contado a ti o como tú lo cuentas. Bueno, Raquel, que nos volvemos de día. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima semana.